Enfrentará a México a su similar de Bolivia el día de mañana en La Paz. Y bueno, pues como siempre pensando qué jugadores bolivianos pues han vivido o han estado en la Liga MX. Y yo pensaba que eran unos 5 por mucho, recordaba, pero ya haciendo, pues buscando, hay once jugadores y se forma perfectamente un equipo de bolivianos aquí en México. Y pues los vamos a mencionar. En la portería, Carlos Leonel Truco, un portero histórico en Bolivia, que es argentino pero se naturalizó boliviano. Jugó las eliminatorias históricas en las que Bolivia se clasifica al Mundial del 94 con una generación dorada. Quedan fuera en la primera ronda. Llegaron a la final de la Copa América del 97 que fue en Bolivia. Un histórico estuvo aquí en Pachuca en el 96, 94 al 96 cuando Pachuca descendía y ascendía, tenía problemas, pero ya era de Jesús Martínez, y luego estuvo en el Atlético Hidalgo 96-97, donde era jugador, portero y a la vez entrenador. Ahí debutó como entrenador y ya siguió su carrera. Carlos Leonel Truco. Pues vamos a poner de lateral izquierdo a Percy Colque, un lateral izquierdo que vino a Tigres en el 2001. No duró, se lesionó y no se pudo pues afianzar. En aquel tiempo Tigres tenía dinero, pero no tanto como ahora, por eso trae ese tipo de jugadores. Pero vino y era un defensa, bueno, pues lateral izquierdo. En la defensa central ponemos a Luis Hakim, que vino al Puebla en 2019. No le fue bien, solo estuvo ese torneo. Y Puebla pues ha andado mal, participó lo que pudo, pero vino a México y pues lo ponemos de defensa central. Acompañándolo en la defensa central, Marco Sandy, un jugador muy rudo, muy recio, que también estuvo en esa eliminatoria para Estados Unidos 94 y fue al Mundial, Copa América del 97. Jugó muchas Copas Américas Marco Sandy, pero en ese llegaron a la final. Pues tuvo un paso fugaz, no en la Liga MX, sino en el ascenso. En aquel tiempo era Primera División A, en el Tampico Madero en la temporada 2001-2002. Ya venía grande y lesionado, jugó 3 partidos, cosas así, pero pasó por México y sería el defensa central. De Bolivia es un histórico en la defensa. Eh, en la lateral derecho vamos a poner a Ronald Raldes, un defensa central, pero lo vamos a poner como lateral derecho, que vino a Cruz Azul en la temporada 2008-2009. No se consolidó. Cruz Azul trae muchos extranjeros, normalmente de mucho cartel. No siempre les va bien, a otros sí, pero este llegó así sin mucho cartel y pues no le fue bien, ¿vea? Esta sería nuestra defensa, va portería y los 4 defensas. Yo pensé que no habría tantos, pero sí. En la media cancha vamos a poner a un jugador de Pumas, Fernando Ochoa Ispur. Era defensa central, pero lo ponían un poco como medio, como contención, y le echaba ganas, le jugaba bien, tenía muchos pulmones. Él también es argentino naturalizado boliviano, es algo muy común allá. Llegó para el San Luis en el año del 98, le fue bien, San Luis estaba en segunda, o primera A, o ya ve que le cambian el nombre. Bueno, después ahí como jugó bien, se lo trajo Pumas un año, 99-2000. Solo estuvo ese año, pero la verdad era buen jugador, le echaba mucha enjundia, era grandote y fuerte. Y bueno, pues en Pumas por alguna razón pues no se quedaron con él, pero era buen jugador. Luego viene otro, para mí como mediocampista, uno de los favoritos que han venido de Bolivia, Alejandro Chumacero. Colorado, él se ponía rojo, rojo, pero subía y bajaba, subía y bajaba. Jugó en el Puebla del 2018 a 2021, 3 años. Yo cuando lo vi el primer año, la intensidad que ponía, pensé que lo iba a contratar un Pumas, un Tigres, un Monterrey o hasta un Cruz Azul, porque se veía mucho empaque. Los primeros 2 años, ya el tercer año como que bajó y ya Puebla lo dejó. Puebla pues siempre ha estado peleando, pero sí llegó a calificar en algún torneo cuando estaba Alejandro Chumacero. Un motor en la media cancha, la verdad, de los bolivianos de lo mejor que ha venido a México. El otro medio, José Luis Chávez, que tuvo un paso de un año en el Atlas todo el año 2013, o sea, el de enero a junio y luego de ahí a diciembre. Se salvó el Atlas ese año, porque estaba en una situación muy fea y él fue parte de esa salvación. Eh, lo compraron en 2012, por ahí en diciembre, y se lesionó, entonces lo dieron de baja al final igual en diciembre de 2013,
y lo prestaron para que jugara allá en Bolivia y ya por allá se quedó, ya no volvió José Luis Chávez, ¿verdad? Pues esta sería la media, Fernando Choispur, Alejandro Chumacero y José Luis Chávez. Jugaremos con 4-3-3. Y en la delantera vino otro histórico, Milton Coimbra. Milton Coimbra no estuvo en el Mundial del 94, pero apareció después y era muy buen jugador. Ya para la Copa América del 97 sí estuvo. Vino a Puebla en el año 2002-2003. En Puebla pues no les va muy bien porque no es un gran equipo. Y como los bolivianos no tienen mucho cartel, no los trae un Pumas, un América, ¿verdad? Un Cruz Azul. Y entonces vienen al Puebla, al Veracruz, esos equipos, y pues no les va tan bien, pero él fue un muy buen jugador en la selección de Bolivia, un gran delantero. Puebla 2002-2003 y luego en el 2004 Correcaminos. En la delantera también vamos a poner a Joaquín Botero, que estuvo en Pumas del 2003 al 2006. Tenía sus rachas de goleador y luego de repente dejaba de anotar, pero Pumas andaba mal y estuvo en esa época. Le tocó ser campeón cuando estaba Hugo Sánchez, ¿verdad? Fíjense, es el único, creo que le tocó ser campeón. Y luego estuvo en Correcaminos del 2008 al 2010. O sea, tuvo dos etapas. Jugador interesante, bueno, de primera división, pero no que la rompiera así, ¿no? En ese tiempo Bolivia atravesó ese periodo muy malo de la selección, él era el indiscutible, porque no había más. El otro delantero, José Alfredo Castillo, tal vez lo recuerden, estuvo en Tecos dos etapas, de 2004 a 2006, y luego 2011 a 2012. Era un jugador que tenía mucho gol, pero era muy estático, o sea, no se movía mucho, entonces le caían pocas. Y Tecos, como en ese tiempo estaba peleando el descenso, no generaba mucho. Le caía uno y la anotaba, pero era muy raro que le cayera porque era muy estático. En ese tiempo, mucho jugó en Tecos Livingston, y Livingston era uno que fallaba, pero se movía mucho, le caían muchas. Cuando él entraba, le caían muchas porque andaba por un lado y para el otro, pero las fallaba. Y Castillo ahí estaba parado, no le caía nada, pero cuando de chiripa le caía uno, la metía. Le fue bien en el sentido que estuvo 2 años y luego volvió porque Tecos pues le vio algo, pero no la rompió, ¿verdad? En general los jugadores del Bolivia no son estrellas, no son cracks, es un fútbol todavía un poquito más abajo de México. Ellos se hacen fuertes, ahorita están repechajes por la altura, porque juegan en la altura, pero si no fuera por eso difícilmente tendrían algunas aspiraciones. Pero de todas formas me fue divertido investigar, yo pensé que iban a ser 4 o 5 futbolistas que han venido a México, bolivianos, pero pues a lo largo de la historia alcanzamos a hacer un equipo, a meter 11 jugadores bolivianos que han venido a México. ¿Sabe usted de alguno más? Tal vez alguien que estuvo solo en ascenso, pero que es más difícil investigarlo, pero si usted es de ese lugar donde él estuvo, ¿verdad? Pues coméntenoslo y lo investigamos y lo anexamos. Pues a la gente que nos gusta el fútbol simplemente nos gusta saber estos datos, ¿verdad? En este caso. Eh, los jugadores bolivianos, en este caso el 11 ideal de jugadores bolivianos que han venido en México, son los únicos 11, los 11 entran en ese 11 ideal. Si califica Bolivia en la repesca al Mundial, pues ya haremos el 11 ideal de toda la historia de la selección de Bolivia, pero ahorita solo de los que han jugado en la Liga MX. Pues si quieren agregar a alguien más que ustedes conozcan, leo los comentarios y los invito a suscribirse si es que así lo desean porque me apoyarían mucho. 11 jugadores bolivianos que jugaron en México.